uno de los proyectos de investigación más interesantes que estamos llevando adelante desde ASAP. Para eso, Javier Curcio, que es integrante del área de monitoreo y evaluación de UNICEF, que es además licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, especializado en monitoreo y evaluación de políticas públicas, economía de la política social y política fiscal, y docente e investigador de distintas universidades nacionales. Va a hacer una presentación de este proyecto que encaramos de manera conjunta entre ASAP y UNICEF y que para nosotros tiene la importancia de buscar algo que está en discusión en distintas partes del mundo actualmente, que tiene que ver con de qué manera evaluar las políticas públicas en cuanto a su impacto presupuestario. El presupuesto por programas es una herramienta muy útil para poder evaluar lo que se hace con el presupuesto y poder relacionar los recursos físicos con los financieros, pero tiene sus limitaciones. Y ante esa situación han surgido en los últimos tiempos diferentes alternativas y diferentes formas de encarar este análisis, basado esencialmente en lo que se llaman programas transversales, donde uno tiene distintos programas presupuestarios que contribuyen al logro de una determinada política pública, que pueden depender de distintas entidades, que pueden depender de distintas jurisdicciones, pero que en su conjunto contribuyen a que esa política se lleve adelante. En Argentina hay un interesante estudio que ha hecho la Jefatura de Gabinete de Ministros este año que busca justamente analizar el impacto de estos programas de manera transversal y aquí con UNICEF desde ASAP estamos en este proyecto de investigación que nos parece un aporte interesante para poder evaluar, en este caso específicamente las políticas que tienen que ver con la niñez. Así que le pido a Javier que les cuente un poco más en detalle de qué se trata esto. Bueno, muchas gracias, mucho gusto, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de participar en este importante seminario y de poder mostrarles y presentarles un trabajo que UNICEF viene desarrollando en Argentina desde hace más de una década y también en otros países de América Latina, intercambiando experiencias de lo que podemos definir como medición y análisis de la inversión social o el gasto social desde una mirada de la inversión que genera sobre las sociedades y el desarrollo en América Latina y en otros países del mundo. Hay una presentación que no sé si la podemos presentar y la puedo controlar desde acá. Si tengo que ir ahí, Okay. Bueno, ahora sí, disculpen. La idea de esta presentación es poder contarles en unos minutos de qué se trata este trabajo que viene haciendo UNICEF en identificar el impacto y la incidencia de la inversión social sobre un grupo de edad particular de la población, que es la población objetivo del trabajo UNICEF, que tiene que ver con la niñez, establecida a través de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en los niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años de edad, ¿no es cierto?, hasta el momento de entrar en la mayoría de edad como un segundo grupo etario desde esa perspectiva.
medio. El de adelante, el de atrás, el de adelante. Disculpen una vez más. Ahí está. Parece que lo logramos. Gracias y disculpen nuevamente. El vínculo con lo presupuestario, como van a ver, tiene que ver con que implica esta mirada de seguimiento y evaluación de las políticas públicas a través del seguimiento del presupuesto, implica una reclasificación presupuestaria que lo que trata de medir es cuál es el esfuerzo financiero que hacen los estados a través de la implementación de políticas públicas en poder garantizar y proteger el cumplimiento de los derechos, en particular desde la preocupación de UNICEF y de la Convención de los Derechos del Niño, en lo que hace a los niños, niñas y adolescentes hasta esos 18 años de edad que les mencionaba previamente. Hay un marco normativo que está detrás de este esquema que tiene que ver con la Convención de los Derechos del Niño, que en la Argentina tiene desde la reforma constitucional del año 94 rango constitucional, fue incorporado, fue ratificado por ley e incorporado en el artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, y a su vez luego la ley 26.061, creada en el año 2005, crea un sistema de protección integral que, tomando los preceptos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, lo que hace es modificar la conceptualización del niño como sujeto de derechos y pone al Estado, entre otros actores, como garante para el cumplimiento de esos derechos, y es ahí donde las políticas públicas y el presupuesto cobran un juego, cumplen un rol esencial en la posibilidad de generar cumplimiento a esas políticas. Además de la ley nacional, están diversas leyes provinciales que ratifican la ley nacional, la complementan, y todo el esquema normativo de alguna manera se orienta bajo esta lógica a partir del nuevo paradigma en la conceptualización de la política social, especialmente en lo que se relaciona con la niñez bajo este esquema. Conceptualmente podríamos resumir esa nueva conceptualización situando al niño alrededor de esos círculos concéntricos de alguna manera que están ahí mencionados, donde el Estado transversaliza las distintas instancias que buscan garantizar y promover el cumplimiento de esos derechos en un estrato, digamos, más inmediatamente rodeando a la situación del niño está su familia, pero muchas veces las familias no tienen ni las potestades ni las posibilidades de garantizar todos los derechos que tienen que ver con la niñez, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales que involucran desde cuestiones relacionadas con la alimentación, con la salud, con el derecho a la educación, a la vivienda, al abrigo, al esparcimiento, a la participación, una serie de derechos muy amplios que implican un diverso entramado, digamos, de políticas para poder dar respuesta y cumplimiento a esos derechos, y por otro lado una cantidad importante de recursos necesarios para poder solventarlo, sustentarlo y poder mantenerlo y sostenerlo en el tiempo, ¿no es cierto? Por encima de la familia está la comunidad, las instituciones locales, los municipios, los partidos, los distintos ámbitos del Estado local. Por encima de eso, los estados intermedios. En nuestro esquema federal, ¿no es cierto?, de gobierno en la Argentina, las provincias cobran un rol importante en términos de el diseño y la prestación de políticas sociales en relación con la niñez. Y por encima de eso está la nación, donde los gobiernos nacionales en los diferentes países también tienen un rol diferente en cada uno de los países, pero que organiza y diagrama el esquema relacionado con las políticas públicas. La política macroeconómica y el rol del presupuesto en la asignación de recursos entra dentro de este juego, y también la comunidad internacional, los organismos de financiamiento internacional, organismos de cooperación y otras instancias que están por encima o de alguna manera coordinando la situación de los países, también tienen digamos, un rol que cubrir en esa trama, en esa red que de alguna manera busca el cumplimiento de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes en el mundo. Entonces,
Yendo a las obligaciones del Estado, bajo esta lógica, el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño, que fue incorporado a nuestra Constitución y por lo tanto tiene el máximo rango normativo en nuestro país y además fue ratificado por casi todos los países del mundo. Hay solo 2 países que no ratificaron la Convención y es el instrumento jurídico internacional más amplio, con mayor cobertura en todo el mundo. Digo, el artículo 4 dice lo que está resumido en ese rectángulo al final de la filmina, que tiene que ver con que obliga de alguna manera, los estados partes se obligan a garantizar, a utilizar y a asignar hasta el máximo los recursos disponibles para poder garantizar los derechos, especialmente estos económicos, sociales y culturales que mencionaba previamente. Entonces, esa obligación de alguna manera condiciona la situación de los países en cuanto a que tiene que intervenir en el máximo de los recursos disponibles y abre toda una discusión respecto, digamos, que vincula la política social con la política fiscal y que nos interpela como sociedad para identificar de qué manera organizamos esa asignación de recursos, organizamos los contratos sociales y los contratos fiscales que se requieren para poner esta prioridad, digamos, articulada con el resto de las demandas que se articulan en términos de las políticas públicas y pudiendo dar cumplimiento a este objetivo. Desde el punto de vista académico, digamos, desde el enfoque de la economía del desarrollo, hay distintos argumentos que coinciden con la necesidad de invertir en la niñez, básicamente a través del escrito de distintos autores. Amartya Sen, entre ellos, trabajó bastante sobre esta discusión. Hay un argumento ético, que es del cumplimiento de los derechos y, por lo tanto, de equidad y del reconocimiento de la dignidad humana, ¿no es cierto?, detrás de ese esquema. Pero además de eso, también hay argumentos económicos que muestran la rentabilidad y la productividad que genera, en términos de crecimiento y ganancia de productividad, la inversión en esta franja de edad, que tiene que ver con el desarrollo futuro, digamos, de los adultos y que tiene que ver con las rupturas de ciclos intergeneracionales de pobreza, la acumulación de capital humano y otras, digamos, todo un herramental teórico conceptual muy amplio que da muestras de la importancia y los beneficios que surgen de esos rendimientos de las inversiones sociales al respecto. Y en tercer lugar hay un argumento político que además vincula a esas inversiones y esas discusiones con lo que podemos definir como un instrumento de cohesión social, de gobernabilidad democrática, de ir profundizando, digamos, esas alianzas y esos contratos en términos de tener una mejor sociedad, un mejor vivir, un mayor bienestar, etcétera, para la sociedad en su conjunto. Perdón. ¿Cómo se vincula este enfoque con el presupuesto? Básicamente a través de este diagrama que tomamos de un trabajo previo hecho por UNICEF, podemos ver que a partir de una problemática social en la que se identifica la necesidad, un derecho vulnerado, un derecho en posibilidad de no ser cumplido, alguna dificultad en relación con el desarrollo de las personas, esos derechos con los que podemos vincular a esos problemas responden o tienen ciertos estándares internacionales, ciertas normas, ciertas pautas con las cuales tenemos que cumplir para poder resolver el problema que se genera y el derecho que se está incumpliendo, se está vulnerando bajo ese esquema. La forma de poder resolver y de alguna manera dar cumplimiento a ese derecho vulnerado es articular acciones a través de políticas públicas que puedan complementar a las acciones del sector privado para dar garantía a ese cumplimiento, y detrás de esas acciones del Estado, detrás de esas políticas públicas, está la necesidad del financiamiento, y ese financiamiento requiere presupuesto asignado a estas acciones. Si esos presupuestos se implementan, se diseñan, se ejecutan y se monitorean y evalúan adecuadamente, entonces esos problemas, esas problemáticas sociales son mejoradas y se retroalimenta, digamos, un ciclo virtuoso a través de las políticas públicas y la presupuestación que nos permite ir avanzando como sociedad y garantizando más ampliamente el cumplimiento de los derechos. Otra forma de verlo es vincular al presupuesto con los programas de inversión social, ¿no es cierto? Típicamente cuestiones vinculadas a salud, educación, nutrición, agua y saneamiento, cuestiones de vivienda, etcétera.
vinculadas a la protección social, que dan mejores respuestas a esas demandas y a partir de eso se generan condiciones de vida mejoradas y más equitativas y realización progresiva de esos derechos en la misma lógica que lo mencionamos previamente. ¿Cómo entra este proyecto que estamos presentando de alguna manera, esta alianza que se está trabando entre UNICEF y ASAP en las últimas semanas? Digo, es muy reciente en la suscripción de este acuerdo. La forma de trabajo que tiene UNICEF con diferentes organizaciones tiene que ver con trabajar conjuntamente, en este caso para poder identificar cuál es ese esfuerzo financiero que está haciendo el Estado, ¿no es cierto? De alguna manera, el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño, el marco normativo nacional, dice que tenemos que, como sociedad, disponer el máximo de recursos disponibles para dar cumplimiento a esos derechos. Lo primero que tenemos que saber, digamos, de alguna manera, para mejorar el diagnóstico respecto de cómo implementar y ajustar esos esfuerzos, es conocer cuál es ese esfuerzo y en términos técnicos un conocimiento de ese esfuerzo implica una reclasificación del presupuesto de manera etaria que de alguna manera está graficado en este esquema, básicamente pensando en otros auditorios que son menos conocedores del presupuesto que el que tenemos acá, entonces por eso no abundo demasiados detalles, a las clasificaciones tradicionales que tienen que ver con la mirada jurisdiccional, la mirada programática, la mirada por objeto de gasto, la mirada funcional, etcétera, digamos, las distintas formas de clasificar. Se incorpora una clasificación adicional por franja etaria que lo que busca mirar es quiénes son los destinatarios de las políticas y de alguna manera cómo ese presupuesto se puede clasificar a través de esos destinos de manera tal de que la suma del gasto dirigido a la niñez, el gasto dirigido a la adultez y a la adultez mayor, por tomar tres grupos más o menos sobre los cuales habría cierto consenso, pueden ser evaluados y analizados. Hay otras clasificaciones que también están trabajando de distintos lugares, que tienen que ver, por ejemplo, con focalizar la mirada sobre la primera infancia o sobre la juventud, que tiene que ver con la última parte de la niñez y el comienzo de la adultez, lo que serían los adultos jóvenes. Pero bueno, digo, hay que ir modificando, clasificando estas formas para construir esa nueva clasificación presupuestaria y contar con un dato que hasta ahora no tenemos o que es muy incipiente, ir construyendo ese dato que nos permita decir, bueno, este es el esfuerzo que hizo la sociedad argentina, su nivel nacional de gobierno, la sociedad bonaerense en la provincia de Buenos Aires o cada uno de los municipios que conforman este mapa, nación, provincia, municipios, disponiendo políticas públicas para garantizar esos derechos. Los antecedentes que en Argentina se vienen haciendo en materia de monitoreo del gasto público, las políticas públicas, se concentran básicamente a lo que desde un punto de vista funcional podríamos definir como el gasto en servicios sociales. Entonces llamamos inversión social desde un punto de vista no contable, digamos, a ese gasto público en servicios sociales, y sobre ese gasto público en servicios sociales tratamos de poner la lupa y reclasificarlo desde una perspectiva etaria. Eso se viene haciendo con el Ministerio de Economía Nacional a nivel consolidado, Gobierno Nacional más 24 provincias desde el 2003 hasta el 2010, hasta el 2009 tenemos información cerrada y algunos antecedentes para el año 2010, y eso permitió difundir información sobre el esfuerzo presupuestario desde muchas ópticas. Ahí tienen, enseguida vuelvo, pero ahí tienen, digo, algunas presentaciones y trabajos, publicaciones que se incorporaron y implementaron en estos años, desde 2003 hasta la actualidad. En ese link que tiene ahí abajo, UNICEF y un nombre medio extraño, pero así es el formato global que tiene UNICEF para las páginas web, tienen el link para poder conocer en detalle todos los trabajos realizados. Ahora, volviendo a lo que al esquema que genera esta alianza y este trabajo, con la Secretaría de Niñez a nivel nacional se implementó también desde comienzos de este trabajo en el año 2003 y 2004 la posibilidad de incorporar estos indicadores para apoyar la distribución y la asignación de recursos que en el marco del Consejo Federal de Niñez se vienen desarrollando a través de ese SAF y ese servicio, esa jurisdicción nacional que distribuye
recursos para la niñez a través de las áreas de niñez de las distintas provincias. Además, a partir de este tipo de trabajo se generó un efecto multiplicador para realizar otro tipo de investigaciones y análisis. En algunos casos tienen que ver con la incidencia distributiva del gasto, ¿no es cierto?, tomando los enfoques más clásicos de las finanzas públicas, ver cómo dentro de la niñez se dirige las políticas públicas en relación con distintas franjas de ingreso, distintos estratos sociales, y sobre eso hay varios trabajos hechos, en general a nivel provincial, en la provincia de Salta, en la provincia de Buenos Aires. Actualmente la provincia de Buenos Aires es una alianza que tenemos con la Dirección Provincial de Estudios y Proyecciones. Se acaba de publicar un trabajo sobre incidencia distributiva de gasto público en niñez en la provincia de Buenos Aires, y hay otras iniciativas dando vuelta en la provincia de Santa Fe, Tucumán, Salta, entre otras. Otro tipo de trabajos tiene que ver con costeos de metas nacionales, específicamente trabajo hecho junto a Lenosa en relación con las políticas de agua y saneamiento y su vínculo con la niñez. Cuestiones que tienen que ver con el Ministerio de Salud en las respuestas del Estado a la problemática del SIDA, y ahí hay una metodología que se llama MEGAS, diseñada por ONUSIDA, que también se articula con esta mirada, ver dentro de las políticas de niñez los chicos vinculados a la problemática del SIDA a través de padres infectados o padres huérfanos, chicos huérfanos, etcétera, digamos, cómo incide todo eso en las políticas públicas. Y otros estudios sectoriales, nacionales y provinciales, tienen más detalle en esa página que les mencionaba, y se los presento así como pantallazo general para dar una idea de qué tipo de trabajo vinculado a esta temática potencia la posibilidad de tener estas series de gasto público disponibles, digamos, clasificados por franja de edad. Desde el 2011 en adelante, con algún retraimiento, digamos, de la iniciativa que al nivel nacional el Ministerio de Economía tenía en términos del seguimiento del gasto consolidado, se empezó a profundizar como estrategia de UNICEF para avanzar con las provincias, en 7 provincias, una de las cuales es la provincia de Buenos Aires que recién mencionaba, en trabajos específicos que tiene que ver con el desarrollo de estudios para abogacía y movilización en términos de recursos públicos, ese trabajo de incidencia en la provincia de Buenos Aires, un trabajo sobre políticas específicas en Tucumán, en Salta, en Santiago del Estero, en Jujuy, en Misiones y otras iniciativas que también complementan toda esta mirada. Además, a nivel nacional, Argentina participó de experiencias de cooperación sur-sur con otros países latinoamericanos y estamos participando en varias iniciativas de comparación internacional de estas miradas, de estos ejercicios, de lo que se logra en términos de asignación de recursos, etcétera. Y la novedad, y lo que de alguna manera excusa esta presentación en el seminario, es la incipiente alianza con UNICEF y ASAP para poder medir y analizar el gasto público en este último quinquenio, en el año 2010-2014, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, a partir de los datos públicos a los que ASAP tiene acceso y considerando la expertise y la experiencia que esta asociación, ¿no es cierto?, que muy vinculada al seguimiento presupuestario, puede brindarle a este esquema. Para completar esto, y reiterando, digamos, que ahí tienen más detalle para ver los trabajos que se realizaron y publicaron en la Argentina en estos años, a mí me parecía interesante mencionarle algunos antecedentes que en América Latina y el Caribe se vienen haciendo acompañando estos procesos, y ahí van a ver que hay algunos países que tienen ejercicios vinculados, como este de Argentina que les mencionaba, con la medición del gasto público relacionado a través del presupuesto público, ¿no es cierto?, vinculado a través de reclasificaciones del presupuesto público, en los casos de Argentina, Brasil, El Salvador, Perú y Honduras, en el análisis sobre el volumen y la composición de los recursos y el grado de eficacia y eficiencia con el que se utilizan, estudios específicos que se hicieron en Chile, Perú y Brasil, los ejercicios de costeo como el que les mencionaba sobre agua y saneamiento, y por eso Argentina está mencionado ahí como un caso que avanzó en esa lógica de costear servicios públicos, también otros casos
como esas islas de Saint Kitts y Nevis, y el caso de Ecuador, que hizo también un costeo vinculado con las políticas nutricionales y el hambre. La cuestión relacionada con la distribución, lo que tiene que ver con la distribución y la atención especial a la priorización de niños vulnerables, como en el caso de Brasil, Costa Rica y Ecuador. Cuestiones que tienen que ver con la mirada desde la perspectiva de las transparencias y espacios apropiados para la participación efectiva de los ciudadanos. Están los casos de presupuesto participativo y otro tipo de involucramiento de la ciudadanía en la asignación de recursos públicos, y ahí se trabajó más específicamente en Uruguay, Perú y Bolivia. Cuestiones que tienen que ver con los impactos y también la eficiencia y la eficacia en programas y proyectos, y estos son los programas específicos que les mencionaba en algunas provincias en Argentina y cosas similares en Chile y Colombia. El enfoque de ciclo de vida considerado a partir del análisis de gasto público para atender demandas específicas de cada ciclo. En algunos casos se mira esto en términos de la primera infancia, la niñez en edad escolar, la problemática específica de la adolescencia, y eso lo hicieron con más detalle Perú, Honduras y Uruguay. La incorporación de la clasificación presupuestaria por rangos de edad en la proforma presupuestaria anual, una experiencia muy interesante que se hizo en México a nivel del Estado federal y también en algunas provincias, y que creo que en este ámbito sería interesante poder identificar hasta qué punto se puede ir dando la discusión para incorporarlo en Argentina a los clasificadores presupuestarios, y que en vez de tener que ir ex post a reclasificar el presupuesto que ya se implementó, de qué manera se puede ir definiendo durante la ejecución, acompañando la implementación, de manera de poder tener un dato más efectivo, más automático, ¿no es cierto?, y más pertinente en el momento de la toma de las decisiones. Finalmente, análisis sobre consecuencias permanentes y reversibles que implican las privaciones, costeos que tiene que ver con el dejar hacer, digamos, la ineficacia por no haber hecho por parte del Estado en El Salvador, Colombia y Paraguay. Básicamente el costo del hambre está dentro de ese esquema. Análisis del efecto redistributivo en la financiación de programas y proyectos, ahí Honduras, Santa Lucía, Guatemala como otra experiencia diferente, y finalmente mecanismos para rendición de cuentas oportuna y adecuada del gasto público en experiencias que se han hecho con organismos de la sociedad civil, con órganos de control, auditorías y demás en Ecuador, en Argentina y en Chile. Hasta acá el resumen que de alguna manera yo había preparado para presentarles esta línea de trabajo y para de alguna manera poder conjuntamente con las autoridades de ASAP difundir que estamos empezando a trabajar conjuntamente en poder dar un paso más y un aporte adicional en este objetivo de ir garantizando y permitiendo el cumplimiento de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Muchas gracias.